La Fraternidad Médica por la Salud se enorgullece al ofrecerles en su tercer año consecutivo el Congreso Internacional Virtual Pediatría de Primer Contacto. En esta ocasión, y ya como es costumbre, cuenta con el aval de la Universidad del Valle de México, de la Academia Mexicana de Pediatría, y en este año se agregan el Colegio Médico del Estado de Veracruz, y aunque ha participado la Academia Americana de Pediatría en las dos versiones anteriores, ahora nos han dado su aval y la libertad de utilizar el logo de la Academia Americana de Pediatría. Como es costumbre, hemos tenido líderes de opinión y la doctora Moritz Lagui, en su bienio como presidenta, tuvo a bien siempre participar con nosotros. En este año va a hablar acerca de la prevalencia y la violencia con la pobreza. Y la actual presidenta de la Academia Americana de Pediatría, la doctora Sandy Chong, va a hablar de la prevención del suicidio en adolescentes. También vamos a tener la participación del académico doctor Enrique Chacón, líder de opinión en vacunas, hablándonos acerca de las nuevas y futuras plataformas vacunales. Otro líder de opinión es el expresidente de la Academia Mexicana de Pediatría, el académico doctor Arturo Perea Martínez, que nos va a hablar de un tema inédito y de gran importancia, como es el estrés hídrico, el escenario de oportunidad para la pediatría de primer contacto. Estamos llenos de personalidades y el académico Reinaldo de Jesús Michel Aceves nos va a hablar de la ictericia como signo de enfermedad grave. Igualmente, la académica doctora Ofelia Pérez Pacheco, de la consulta pediátrica bajo un enfoque sistemático. El académico doctor Alfonso Rodríguez Jaramillo hablará del tamiz auditivo en el primer contacto. La doctora Luz Aimé Reina Mejía, peruana, neumóloga pediatra, hablará del manejo de la bronquiolitis aguda en la prevención, en la atención primaria. Igualmente tenemos otros profesores, como el académico doctor Horacio Reyes, que es además presidente de APROLAM, y que nos va a hablar acerca del colecho, la lactancia materna y el síndrome de muerte súbita infantil. La doctora Ana Carolina Aguilar Venegas, que es neuróloga pediatra, nos va a hablar del niño hipotónico. El doctor Jorge Adrián Chuc Sepúlveda, un conocido pediatra y biotesista, nos va a hablar de la bioética en el consultorio. El académico doctor Pastor Escárcega Ujicaki nos va a hablar del papel del médico en el diagnóstico de apendicitis. La doctora Sonia Arza Fernández, paraguaya, pediatra, infectóloga, nos va a hablar de los antidiarreicos en pediatría. ¿Están indicados? Un servidor tocaré el tema del control del asma en los escolares, enfocado principalmente al manejo práctico en el consultorio. El doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero nos hablará de la norma oficial del consultorio médico tan necesario de conocer de los médicos de primer contacto. Representando a Venezuela, la doctora Belkis Andreina Monsalvia Riojas nos va a hablar acerca del soporte clínico, oncológico y los cuidados paliativos en el paciente pediátrico. Igualmente seguimos con académicos, el académico doctor Francisco Fernández Paredes, un conocido pediatra especialista en medicina de adolescentes, nos hablará de la valoración clínica del adolescente, una etapa de la vida muy olvidado y muy incomprendido. El académico doctor Ulises Reyes Gómez nos va a hablar de zoonosis, una visión general. La doctora Lourdes del Rosso es especialista en trastornos del sueño por la Universidad de California y además una de las asesoras de la Academia Americana de Pediatría en los trastornos del sueño en niños, que es el tema del que nos hablará y que ahora hemos detectado que aparece mucho en algunos niños con déficit de atención.
Otra personalidad es el académico doctor Arturo Loredo Abdalá, expresidente de la Academia, con más de 40 años de experiencia hablando sobre el maltrato infantil y su atención integral. También tenemos gente joven y nuevos líderes de opinión, como el doctor José Esil Santos Hernández, él es infectólogo pediatra, que nos hablará de las infecciones respiratorias agudas. La doctora Silvia Solá, pediatra y puericultora de Buenos Aires, nos va a hablar de la importancia del contacto piel a piel en la sala del parto para la adaptación neonatal. Un tema definitivamente muy importante para la biografía de cada persona. El doctor Antonio Arista Viveros, un líder de opinión muy conocido, él es pediatra infectólogo, nos va a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento de las infecciones urinarias crónicas y su recurrencia en pediatría. Un tema por demás interesante y frecuente, desgraciadamente. La académica doctora Mara Medeiros Domínguez, que es nefróloga pediatra y además líder en trasplantes, nos hablará de la hipertensión arterial en niños. Un tema poco conocido, pero que por desgracia cada vez se hace más frecuente. Seguimos con el doctor César Virgen Ortega, un pediatra biotecista ampliamente conocido en el sureste y en toda la República, y nos va a hablar de la otitis supurada crónica en niños. También un tema ya no tan frecuente, pero alarmante definitivamente. El académico doctor Isaías Orozco Andrade, que es un líder de conocimiento de las micobacteriosis y específicamente la tuberculosis pulmonar, con varios libros que ha publicado, nos va a hablar acerca de la clínica de atención integral para la tuberculosis. El doctor Carlos Benítez Pineda, ex director del Hospital Infantil de Chihuahua, él es pediatra y biotecista, nos va a hablar de niños y niñas, adolescentes, mismos derechos, mismas oportunidades. Seguimos con la académica doctora Claudia Santamaría Arza, que nos hablará del impacto de la enfermedad y la salud en la infancia y en la adolescencia. Seguimos con profesores de muy alto nivel, como el académico doctor Luis Jorge Matos Alviso, él es pediatra y neonatólogo, y que nos va a hablar acerca del dengue en la atención primaria. El dengue es un padecimiento muy frecuente, sobre todo en el sureste mexicano. La doctora Sandra Fabiola Aguilar García, pediatra neonatóloga, nos va a hablar acerca de la importancia de la detección precoz de malformaciones congénitas. Otra líder de opinión, como es la académica doctora Marta Patricia Márquez Aguirre, ella es pediatra intensivista, ampliamente conocida por ser un líder de opinión y de difusión de conocimientos en la pediatría. Nos va a hacer el favor de hablarnos de sepsis, su prevención en la pediatría en el primer contacto. Ahora, representando a España, tenemos a un maestro, asesor, líder de opinión de la medicina extrahospitalaria en España, como es el doctor Manuel Praena Crespo, que forma parte del grupo de vías respiratorias, el grupo de asma, el grupo de investigación, y además es asesor y editor de varias revistas en España. Y nos va a hablar de la educación terapéutica en el asma. ¿Es posible o imprescindible? Seguimos con profesores extranjeros. Ahora es el turno del doctor Said El Deid. Él es de Emiratos Árabes, es pediatra neonatólogo y nos va a hablar acerca del cólico infantil funcional y las alteraciones gastrointestinales en niños. El doctor Akash Pandita, que es de la India, nos va a hablar de los cuidados del recién nacido de pretérmino. El académico doctor Martín Guerrero Becerra, él es pediatra infectólogo, nos va a hablar de la hepatitis de origen desconocido. El doctor Ismael Piedra Noriega, pediatra y profesor del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, nos va a hablar de las influencias que impactan la conducta de los adolescentes. Definitivamente un tema que tenemos que abordar por su novedad y los cambios frecuentes y muy rápidos. Y bueno, quiero recordarles que esta oferta académica
maravillosa. Vamos a tener 2 salas simultáneas, 36 conferencias, profesores nacionales e internacionales, 9 países participantes, y va dirigido a médicos generales o familiares, a médicos pediatras o con subespecialidades, a enfermeras generales o especialistas y a estudiantes de medicina y de enfermería. Las inscripciones son muy accesibles. Hay una manera de inscribirse directamente en nuestra website, que es medicosunidospormexico.com, y también ahí pueden hacer su inscripción y su pago. Los costos son verdaderamente bajos. Esta es nuestra website donde pueden abordar. Ahí también está puesto el programa con los horarios de estos 3 días y las 2 salas simultáneas. Este es el formato de inscripción que tienen que llenar. Estas son las cuotas y deben de aprovechar porque se acaba el tiempo. Hasta el 30 de julio va a ver este precio promocional. Esta es nuestra website para que tengan oportunidad en nuestra cuenta de inscripción. Aprovechen, es una gran oferta, y la pediatría de primer contacto es la necesidad para disminuir los padecimientos de las enfermedades de México. Obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes, hipertensión, etcétera. Se escriben todas ellas como enfermedades crónicas en la infancia. Muchas gracias por su atención. Los esperamos ver muy pronto.